Soy Consuelo, tengo 71 años, y ya no eres mi madre, son las palabras que nunca pensé escuchar después de dedicar hasta la última gota de mi fuerza a construir una familia en la que creí que llevaría mi amor adelante mucho después de que yo me fuera. Pero en cambio mi hijo eligió a la familia de su esposa antes que a mí, y su esposa cortó todos los lazos sin remordimiento, dejándome completamente sola en mi vejez, hasta que una sola llamada telefónica que escuché por casualidad en mi habitación de hospital destrozó toda mi existencia y me obligó a enfrentar la cruel verdad sobre mis sacrificios y su indiferencia. Pasé décadas criando a mi hijo tras perder a mi esposo siendo joven, trabajando en 2 empleos y saltándome comidas para que él pudiera crecer sin sentir nunca la ausencia de un padre. Y me repetía una y otra vez que algún día mi soledad se desvanecería cuando mi hijo formara su propia familia y trajera de vuelta la risa a la casa que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Cuando nació su hijo, pensé que por fin había alcanzado ese momento de paz y plenitud porque la primera vez que sostuve a mi nieto en el hospital, creí con cada fibra de mi ser que tendría la oportunidad de volcar todo mi amor no expresado en esa pequeña vida y crear recuerdos que aliviarían el vacío que había soportado durante décadas. Les di dinero sin que me lo pidieran porque quería aliviarles la carga como nuevos padres, entregándoles grandes sobres con una sonrisa que creí ocultaba mi agotamiento y mi silenciosa esperanza de que quizás esto nos acercaría. Pero cada vez que me agradecían se sentía más como una transacción que como gratitud, aunque ignoré esa sensación de hundimiento y me convencí de que estaba pensando demasiado en su rápida aceptación. Incluso mientras gastaba mis modestos ahorros en regalos para mi nieto, llenando su habitación de juguetes, ropa y una cuna que elegí cuidadosamente por seguridad y comodidad, me decía a mí misma que esos pequeños actos demostrarían mi valía a una familia que parecía alejarse más con cada mes que pasaba, aunque mis llamadas a menudo se cortaban rápido y mis peticiones de visita eran rechazadas con excusas sobre horarios y que la familia de Montserrat era más conveniente para ayudar con el cuidado del niño. Contuve las lágrimas cada vez que me decían que esperara un poco más para visitar porque no quería parecer una carga ni hacer que mi hijo eligiera entre su madre y su esposa. Y me tragué mi soledad en silencio mientras veía vídeos de otros abuelos riendo con sus nietos, preguntándome por qué me sentía tan desechable después de haberles dado tanto de mi vida. Entonces, una noche en el hospital, con la fiebre tan alta que apenas podía sostener el teléfono en la oreja, escuché la voz de mi hijo al otro lado, baja y apresurada mientras hablaba con su esposa, y solo porque pensaban que estaba dormida se permitieron decir palabras sin filtro que me quemaron el pecho como ácido. Todavía tiene los 50 millones de yenes, ¿verdad? Solo necesitamos que se vaya en paz pronto para por fin poder usarlos como necesitamos, dijo su esposa con calma, como si hablara de algo tan trivial como el clima, y mi hijo soltó una pequeña risa que sonó más fría que cualquier invierno que hubiera soportado sola. Me quedé paralizada al darme cuenta de que cada sacrificio que hice, cada comida que me salté, cada fiesta que trabajé, cada sueño que enterré, se había reducido a nada más que un saldo bancario que estaban contando para heredar. Querían que me fuera porque no era más que un obstáculo entre ellos y el dinero al que sentían tener derecho, e incluso mi nieto, el niño al que amé desde el momento en que supe de su existencia, era parte de la vida que habían construido sin necesitarme ni quererme. La realidad me golpeó más fuerte que la enfermedad que devastaba mi cuerpo porque había pasado toda mi adultez creyendo que la familia se construía con amor y lealtad. Pero bastó una sola llamada escuchada por casualidad para mostrarme que había vivido una mentira, un papel trágico en el guión de alguien más donde nunca se me permitió tener voz ni elección. Esa noche, temblando bajo la delgada manta del hospital, comprendí con brutal claridad que si seguía por este camino de esperar y tener esperanzas, moriría sola y sin amor, y ellos no me llorarían, solo celebrarían su ganancia. Ya no era madre ni abuela a sus ojos, y finalmente acepté que mi existencia había sido devaluada hasta el punto en que mi muerte era más provechosa que mi vida. Y los años que pasé creyendo que era parte de su familia no fueron más que una cruel mentira que me permití creer porque la alternativa era demasiado dolorosa para considerarla. En ese momento, la Consuelo que se había dedicado a los demás durante más de 70 años dejó de existir, y en su lugar surgió alguien más fría, más aguda y dispuesta a no dejar que sus últimos años estuvieran marcados por la traición y el abandono. Esperaban que me desvaneciera en silencio como una mujer mayor obediente que conocía su lugar, pero en cambio, hice un voto silencioso en esa cama de hospital de que gastaría hasta el último yen de mis ahorros de una manera que no dejara nada para las personas que habían conspirado contra mí en susurros creyendo que yo era demasiado débil,
demasiado ingenua o demasiado amorosa para escuchar la verdad. Esta vez, no esperaría sus migajas de atención ni me aferraría a sus promesas vacías porque finalmente entendí que mi vida no era suya para desperdiciar o manipular, y no dejaría que moldearan mi capítulo final en la tragedia que ellos deseaban. Esta vez, me tocaba a mí decidir cómo terminaría la historia, y juré que cada decisión desde ese momento en adelante no serviría a nadie más que a mí misma, porque después de toda una vida de sacrificios, me había ganado el derecho de ser egoísta sin pedir disculpas. Ellos se llevaron mi confianza, mi amor y mi dignidad, pero jamás se llevarían mi dinero, mi autonomía ni la satisfacción de saber que nunca se beneficiarían de las décadas de trabajo que soporté para darles oportunidades que a mí me fueron negadas. Esa noche marcó el inicio de mi silenciosa rebelión, una que nunca verían venir hasta que fuera demasiado tarde para detenerme o deshacer las decisiones que había tomado en nombre de una venganza disfrazada de autopreservación. Cerré los ojos mientras la fiebre ardía en mi cuerpo, pero en lugar de desesperación sentí una extraña calma apoderándose de mí porque, por primera vez en décadas, tenía un plan que me pertenecía por completo, y supe con absoluta certeza que viviría lo suficiente para ejecutarlo. La mañana después de esa llamada telefónica, desperté con una claridad que se sentía más como un arma que como un alivio, porque por primera vez en mi vida, entendí cuán absolutamente sola había estado todos estos años mientras fingía estar rodeada de amor, y ya no podía mentirme sobre la verdad que había escuchado de las mismas personas que alguna vez creí que eran todo mi mundo. Recordé cuántas veces había tomado el teléfono tarde en la noche solo para escuchar la voz de mi hijo y cuántas veces las llamadas quedaron sin respuesta o terminaron abruptamente porque su esposa decía que estaban demasiado ocupados, y me culpaba por molestarlos en vez de reconocer el patrón de rechazo que habían normalizado durante años de usarme para su conveniencia. Durante décadas, justifiqué su silencio diciéndome que estaban adaptándose al matrimonio, luego a la paternidad, después a las responsabilidades financieras. Pero la realidad era que ellos habían elegido excluirme de cada acontecimiento importante mientras aceptaban cada regalo monetario que les ofrecía sin la menor resistencia ni incomodidad. Pensé en cada fiesta que pasé sola después de preparar comida que nunca vinieron a comer y cada vez que envié sobres llenos de dinero para apoyar sus planes porque creía que esas contribuciones demostraban mi valor en sus vidas. Pero ahora veía que la verdad era mucho más oscura porque ellos habían llegado a esperar mis sacrificios como su derecho, no como actos de amor. Recordé cómo mi nuera sonreía con cortesía cuando le regalé una pulsera de oro tras el nacimiento de Íñigo y cómo la devolvió a la tienda semanas después por dinero, bajo la excusa de que era demasiado valiosa para usarla, y acepté su razón porque estaba demasiado ansiosa por mantener la paz en una familia que nunca tuvo la intención de incluirme como algo más que una fuente conveniente de apoyo financiero. Compré muebles, ropa, juguetes e incluso un cochecito para mi nieto, diciéndome que era natural que una abuela ayudara. Pero luego supe que muchos de estos regalos se vendieron en línea por una fracción de su valor sin una sola palabra de agradecimiento o consulta, y cuando confronté a mi hijo al respecto, desestimó mis preocupaciones diciendo que necesitaban el espacio más que mi sentimentalismo. Ahora veo que cada vez que ofrecía apoyo o amor, ellos respondían con sonrisas calculadas y tranquilizadoras vacías, mientras a mis espaldas se burlaban de mi desesperación por sentirme necesaria y planeaban cómo extraer lo que quedaba de mis ahorros una vez que ya no estuviera. Nunca tuvieron la intención de compartir sus vidas conmigo ni de dejarme formar un vínculo con mi nieto más allá de videollamadas superficiales, donde veía desde una pantalla cómo extraños criaban al único niño que alguna vez vería como una extensión de mi familia. La injusticia de ser tratada como una extraña en mi propia sangre me aplastó más que la debilidad física causada por mi enfermedad, porque me di cuenta de que me habían borrado de sus corazones mucho antes de decidir borrarme de sus planes futuros, y hasta mis repetidas ofertas de ayudar con el cuidado del niño o las tareas del hogar fueron descartadas como interferencia de una mujer mayor que ya no tenía lugar en su mundo. Pensé en el día que sostuve por primera vez a mi nieto, creyendo que sus pequeñas manos simbolizaban un nuevo capítulo donde mi amor finalmente tendría un hogar de nuevo, pero en cambio esas mismas manos ahora eran un recordatorio de lo fácil que fue reemplazarme por los abuelos maternos, quienes recibieron todos los hitos y recuerdos que a mí me negaron. Es traición en su forma más pura cuando una madre es descartada como un electrodoméstico usado después de años de devoción inquebrantable. Y es aún más cruel cuando esa traición se disfraza de preocupación por su comodidad y salud para que nadie fuera de la familia sospeche del abandono emocional que ocurre a puerta cerrada.
Me hicieron creer que era amada mientras calculaban silenciosamente el valor de mis bienes, y me hablaban con una calidez forzada que disfrazaba su creciente impaciencia por mi partida, porque veían mi existencia como un retraso para la herencia que deseaban. Este es el tipo de injusticia sobre la que nadie te advierte cuando eres joven y estás lleno de sueños sobre la familia. Y no le desearía este tipo de traición ni al hijo más ingrato porque le arrebata a una persona su dignidad y la deja cuestionando cada recuerdo que alguna vez le dio alegría. Se hizo claro que me quedaban dos opciones. Podía permitirme desvanecerme silenciosamente en el fondo como ellos esperaban, muriendo con arrepentimiento mientras celebraban su ganancia. O podía retomar el control de mi historia y asegurarme de que cada gota de esfuerzo que vertí en los demás finalmente se redirigiera hacia mí misma antes de que se acabara mi tiempo. Tomé una decisión esa mañana en la cama del hospital, y no nació de la amargura ni del resentimiento, sino de la supervivencia y el respeto propio, porque me negué a permitir que las personas que me veían como nada más que una máquina de dinero se adjudicaran la victoria sobre la vida que había construido desde la nada después de perderlo todo siendo una joven viuda. Nunca recibirían ni un solo yen de mi parte porque gastaría hasta el último centavo en crear una nueva vida donde mi valor no se midiera por cuánto podía dar o cuán silenciosamente podía desaparecer cuando me volvía incómoda. El primer paso era sobrevivir a mi enfermedad y recuperar suficiente fuerza para comenzar el proceso de desmantelar sus expectativas porque sabía que ya estaban discutiendo cómo dividir mis bienes y planeando sus próximas compras como si yo ya estuviera muerta. No me verían venir porque creían que era demasiado vieja, demasiado frágil y demasiado ingenua para tomar acciones decisivas, pero su subestimación sería su mayor error, ya que planeaba cada movimiento con la precisión de una mujer que ya no tenía nada que perder y todo por ganar. Me di cuenta de que, por primera vez en más de 40 años, ya no vivía para nadie más, y era tanto aterrador como emocionante saber que mis años restantes finalmente podían pertenecerme solo a mí, sin permiso ni aprobación de quienes habían dado por sentada mi lealtad. Había sido invisible para ellos durante demasiado tiempo, y ahora les haría sentir el peso de mi presencia no a través de la confrontación, sino a través de la ausencia y la prueba innegable de que no tenían derecho a mi vida, a mi amor ni a la seguridad que tanto me costó conseguir. Los borraría de mis planes tan completamente como ellos me habían borrado de los suyos, y cuando llegara el momento de que enfrentaran las consecuencias de sus elecciones, se darían cuenta demasiado tarde de que le habían dado la espalda a la única persona que habría estado a su lado incondicionalmente si me hubieran mostrado siquiera una fracción del cuidado que yo les brindé. Mi venganza no sería ruidosa ni dramática porque no lo necesitaba. Cada transacción, cada firma, cada decisión que tomara llevaría el poder silencioso de una mujer que recupera su dignidad y asegura que su legado nunca pueda ser tergiversado como recompensa a la traición. Mientras yacía en esa cama de hospital mirando al techo, sentí que una determinación tranquila se apoderaba de mí porque ahora tenía un propósito que brillaba más que cualquier dolor o debilidad en mi cuerpo, y me prometí en silencio que nunca volverían a ver otro yen de mi dinero, sin importar cuánto suplicaran o tramaran. Los días posteriores a mi decisión se sintieron como un ensayo silencioso para la vida que estaba a punto de reclamar, porque aunque mi cuerpo aún estaba débil por la enfermedad, mi mente trabajaba incansablemente en cada posible movimiento que necesitaría hacer para asegurarme de que nunca tocaran ni una sola moneda de la riqueza que tan casualmente planeaban heredar. Recordé las incontables veces que me senté en su sala sosteniendo a mi nieto como si fuera la pieza final del rompecabezas de mi familia, creyendo que mi presencia importaba cuando en realidad solo toleraban mis visitas mientras llegara con regalos o sobres de dinero lo suficientemente grandes como para mantener sus sonrisas en su lugar. Habían vendido mi amor como un electrodoméstico usado en el momento en que ya no encajaba en sus planes, porque la cuna que compré después de horas investigando calificaciones de seguridad y ahorrando cada yen fue publicada en línea y vendida a extraños sin dudarlo. Y solo supe la verdad cuando pedí verla en su habitación y recibí vagas excusas sobre el espacio y el desorden innecesario. Compré juguetes educativos para darle la ventaja que soñé ofrecerle a mi propio hijo décadas antes, pero luego descubrí que los devolvieron a las tiendas por vales de reembolso que después usaron para comprar artículos para la familia de Montserrat en vez de para el nieto con el que nunca me permitieron realmente vincularme. Cada vez que los enfrenté por estos menosprecios a mis esfuerzos, justificaban sus decisiones como prácticas innecesarias, afirmando que pensaban en el bien de su hijo. Pero para mí estaba claro que mi valor para ellos se había reducido a transacciones financieras que terminaban en el momento en que mis contribuciones dejaban de ser convenientes para su estilo de vida.
La injusticia de ser borrada de la narrativa de una familia por la que sacrifiqué todo no solo era desgarradora, sino también indignante, porque entendí que me habían tratado como una extraña mientras esperaban que financiara sus comodidades sin dudarlo ni cuestionarlo. Incluso las videollamadas mensuales que atesoraba como mi única ventana a la vida de mi nieto se cortaban antes de tiempo, la mayoría de las veces con excusas sobre horarios de siesta o malas conexiones de internet, pero veía a través de las excusas cuando las voces de fondo de la familia de Montserrat le recordaban que terminara para que pudieran continuar con sus propios planes. Repasé cada ocasión en la que antepuse sus necesidades a las mías, desde retrasar mi jubilación para ayudar con los gastos de su boda hasta cancelar citas médicas para cuidar al niño en cualquier momento, y me di cuenta de que estos sacrificios nunca fueron apreciados como actos de amor, sino esperados como obligaciones de una mujer cuyo valor solo se medía por lo que podía dar. Es la traición en su forma más devastadora cuando una madre se da cuenta de que nunca fue vista como familia, sino como un peldaño hacia la vida que sus hijos querían vivir sin su presencia. Y juré entonces que ya no les daría el lujo de mi silencio ni el beneficio de mi confianza. Empecé a tomar notas mentales sobre qué cuentas debían cerrarse, qué activos podían liquidarse rápidamente y a qué asesores financieros podía acudir discretamente para asegurarme de que no hubiera ningún rastro que pudiera llevar de vuelta a ellos, porque me negaba a permitir que usaran mi nombre como arma en contra de mi propio futuro. Su sentido de derecho había llegado tan lejos que Esteban una vez me dijo que tuviera paciencia para visitar a Íñigo porque la madre de Montserrat tenía más derecho a pasar tiempo con él como abuela materna, y recuerdo cómo esas palabras dolieron más que cualquier insulto que hubiera soportado en mis 70 años, porque reducían mi devoción de toda la vida a una tecnicidad que descartaba toda mi identidad como su madre. Me repetí una y otra vez que ellos nunca sentirían remordimiento por lo que habían hecho, porque las personas que desean casualmente la muerte de alguien no pueden ser capaces también de amor genuino o lealtad, y sabía que la única justicia que podía esperar sería la que yo misma entregara con mis propias manos. Se habían vuelto tan cómodos usándome como su red de seguridad financiera que creían que podían exigir préstamos para la renovación de la casa de la familia de Montserrat sin siquiera fingir que el dinero alguna vez sería devuelto. Y entonces vi que cada yen que les daba alimentaba no la gratitud, sino una avaricia que nunca se saciaría hasta que yo no tuviera nada. Fui lo suficientemente ingenua como para creer que la voz de mi hijo en esas llamadas aún llevaba afecto, pero ahora entendía que estaba impregnada de cálculo mientras él esperaba el momento en que yo dijera las palabras que necesitaban oír, que mi salud estaba fallando y que debían prepararse para su parte de mi herencia. La traición ardió más profundamente cuando recordé que planearon unas vacaciones en el extranjero durante la misma semana en que yo estaba hospitalizada con neumonía, dejándome sola en una habitación estéril sin visitas mientras luchaba por mi vida y rezaba para que alguien se acercara a verme si no despertaba. Pensé en cuántas veces había ignorado sus ausencias y me decía a mí misma que estaban ocupados construyendo sus propias vidas, sin darme cuenta de que sus vidas estaban deliberadamente construidas para excluirme mientras aceptaban con gusto la base financiera que yo había trabajado hasta el agotamiento para proporcionarles. Esta realización endureció algo en mí que antes era suave y perdonador, porque ya no tenía espacio en mi corazón para personas que me veían como una carga que debía ser gestionada en vez de un ser humano merecedor de cuidado y dignidad. Me prometí que no solo protegería lo que quedaba de mis ahorros de sus manos codiciosas, sino que lo usaría para crear una vida tan alejada de su control que sentiría en mi ausencia tan profundamente como yo sentí la suya todos esos años. Cada recuerdo de su indiferencia se convirtió en combustible para una estrategia que ejecutaría con precisión y sin previo aviso, y comencé a planear cómo cambiar todas las contraseñas de mis cuentas, reescribir mi testamento y transferir la propiedad de mis bienes de manera que asegurara que nunca pudieran impugnar mis decisiones después de mi partida. Esta vez, no pediría su comprensión ni buscaría su permiso porque no les debía nada, y el silencio que experimentarían cuando intentaran contactarme hablaría más fuerte que cualquier confrontación. Me di cuenta con amarga claridad de que había pasado toda mi vida temiendo el conflicto porque pensaba que destruiría los frágiles lazos que tanto me esforcé en mantener, pero ahora entendía que esos lazos ya se habían roto mucho antes de que escuchara sus viles planes. Ellos eligieron tratarme como un simple recurso de seguridad financiera en vez de como una madre digna de amor, y les daría exactamente lo que se habían ganado, nada más que la fría realidad de sus propias decisiones reflejadas cuando se dieran cuenta demasiado tarde de que no había ninguna herencia esperando para recompensar su traición. Esto no era un acto de crueldad sino de justicia largamente negada,
porque no permitiría que mis últimos años fueran definidos por personas que me trataron como invisible hasta que quisieron algo más de mí. Ya no sería invisible, y mis acciones les recordarían que incluso una mujer rechazada por su familia tiene el poder de reescribir su historia y no dejar nada atrás salvo un legado de independencia y autoestima. El día que me dieron de alta del hospital marcó el comienzo de mi guerra silenciosa, porque salí de ese edificio decidida a borrar toda posibilidad de que ellos controlaran siquiera una sola decisión sobre mi futuro, mientras ellos seguían cómodos y seguros creyendo que yo era demasiado débil y dependiente para actuar sin su guía. Recordé las incontables veces que respondía sus llamadas con esperanza solo para escuchar sus voces llenas de solicitudes de dinero disfrazadas de emergencias, y me di cuenta de que cada transferencia que hice a lo largo de los años no hizo más que convencerlos de que mis recursos existían únicamente para su beneficio, sin ninguna expectativa de devolución o agradecimiento. Convirtieron mis sacrificios en obligaciones y mi bondad en debilidad, y ahora entendía que la única manera de romper su control sobre mi vida era destruir el patrón que yo misma había creado, negándome a su próxima súplica sin importar cuán desesperada o manipuladora pudiera sonar. Salí del hospital con mis papeles de alta cuidadosamente doblados en mi bolso, ya planeando a qué abogado llamaría primero para empezar a redactar de nuevo mi testamento, porque quería que cada detalle quedara sellado legalmente antes de que pudieran percibir el cambio en mis intenciones e intentaran intervenir bajo el pretexto de preocupación por mi bienestar. Pensé en la enfermera que me había dicho que mi hijo estaba de vacaciones en el extranjero mientras yo luchaba sola contra la neumonía en una cama de hospital, y me recordé a mí misma que un hombre capaz de ignorar las llamadas de su madre durante una enfermedad potencialmente mortal nunca redescubriría de repente su sentido del deber o la compasión a menos que hubiera dinero de por medio. Me enseñaron por las malas que su lealtad no era a la familia, sino a las comodidades materiales que mi presencia siempre había financiado, y juré que ya no sería la proveedora silenciosa que esperaban que esperara tranquilamente su turno para morir. Pasé mi primera noche de regreso en casa escribiendo cada número de cuenta, activo y deuda que tenía para poder crear una lista maestra que me permitiera moverme rápido y discretamente, porque me negaba a darles siquiera un día de ventaja si descubrían mis planes e intentaban detenerme. Me enfurecía pensar que mientras yo yacía en una cama de hospital, preguntándome si volvería a ver a mi nieto, ellos enviaban fotos de sus vacaciones a amigos y presumían de los alojamientos de lujo que solo podían permitirse gracias al dinero que yo había canalizado a sus vidas tras décadas de sacrificio. Su traición no fue un solo evento, sino la culminación de años en los que fui tratada como un recurso desechable, obligada a proveer sin límite y sin ser incluida en los hitos y celebraciones reservados para la familia de Montserrat. Empecé a preparar mi casa para la venta en secreto, contactando agentes inmobiliarios usando un seudónimo y organizando tasaciones para que no sospecharan nada hasta que la documentación estuviera finalizada, y cada paso del proceso se sentía como recuperar un pedazo de la autonomía que me habían robado convenciéndome de que necesitaba su aprobación para cada decisión importante. Llamé al banco para transferir fondos a una cuenta separada de la que ellos no sabían nada, asegurándome de que, aunque intentaran acceder a mis cuentas antiguas bajo el pretexto de ayudar a administrar mis asuntos, no encontraran más que los restos de lo que ya había destinado a otro lugar. Su sentido de derecho había crecido tanto que una vez me dijeron directamente que debería considerar mudarme a un apartamento más pequeño para dejarles la casa, ya que eventualmente les pertenecería de todas formas, y recordé cómo mis manos temblaban de rabia contenida mientras asentía y aceptaba en silencio, porque entonces tenía demasiado miedo de confrontarlos. Ahora me daba cuenta de que mi miedo había estado mal dirigido, porque no quedaba nada que perder al enfrentarme a personas que ya me habían descartado emocionalmente y planeado mi eliminación financiera en conversaciones privadas que nunca esperaron que yo escuchara. Creían que sus sonrisas educadas y vacías garantías me mantendrían sumisa hasta el día en que pudieran quedarse con todo, pero yo sabía que mi sumisión había muerto la misma noche que escuché la voz de Montserrat instruyendo a mi hijo a tener paciencia porque aún me quedaban 50 millones de yenes. Empecé a pedir citas para visitar residencias de adultos mayores que ofrecieran privacidad y lujo, eligiendo la que tuviera los protocolos de seguridad más estrictos para asegurar que, incluso si venían a buscarme después, se encontrarían excluidos por diseño, sin acceso a mi nueva dirección ni a mis rutinas diarias. No me pasaba desapercibido que las mismas personas que antes insistían en que estaban demasiado ocupadas para visitarme regularmente de repente encontrarían tiempo de sobra para aparecer en mi puerta una vez supieran que habían sido excluidos de mis planes,
y me aseguré de que cada cerradura y contraseña fuera una barrera impenetrable contra sus intentos tardíos de reconciliación. Me habían dado todas las razones para borrarlos de mi vida y todas las oportunidades para darme cuenta de mi valor fuera del estrecho papel que me habían asignado como financiera y cuidadora no remunerada. Y ya no iba a esperar disculpas que nunca llegarían de personas demasiado entregadas a su propia comodidad como para reconocer el dolor que causaron. Cada noche revisaba mi lista de activos y sentía un creciente poder al saber que cada elemento que tachaba me acercaba más a la libertad total de su manipulación y avaricia. Y por primera vez en décadas dormí sin el peso de preguntarme si había hecho lo suficiente para merecer su amor. La injusticia de ser tratada como un simple depósito de riqueza en vez de un ser humano que había entregado su existencia al servicio de los demás me habría quebrado antes, pero ahora alimentaba una determinación tan inquebrantable que casi los compadecía por subestimar a la mujer que habían descartado. Me recordé que no habría advertencia cuando finalmente desapareciera de sus vidas y que su descubrimiento de mi ausencia sería tan abrupto e irreversible como su decisión de excluirme de las suyas cuando les convino. Esto no era venganza nacida de la crueldad, sino justicia nacida de la necesidad, porque nadie merece ser tratado como una ocurrencia tardía en su propia familia mientras le arrebatan la agencia sobre la vida que trabajó incansablemente para sostener. Cada paso que daba para cortar mis lazos financieros con ellos me traía una satisfacción silenciosa que nunca antes había conocido, porque me di cuenta de que ya no sobrevivía con las migajas de afecto que me repartían cuando les convenía, sino que construía un futuro donde mi felicidad dependía solo de mí. Ellos tomaron sus decisiones, y yo tomaría las mías sin disculpas ni titubeos, porque me había ganado el derecho de vivir bajo mis propios términos, aunque eso significara dejar atrás a las personas que alguna vez creí que no podría vivir sin ellas. Las semanas después de que comencé a desmantelar la vida que ellos creían controlar estuvieron consumidas por acciones precisas destinadas a borrar su acceso a mi futuro, porque me negué a dejar un solo cabo suelto que pudieran jalar para volver a imponer el poder que habían ejercido sobre mí durante años. Recordé cada ocasión en la que desestimaron mis sentimientos como exageraciones cada vez que preguntaba por qué me excluían de las reuniones familiares, y ahora entendía que esas desestimaciones eran intentos deliberados de condicionarme al silencio mientras seguían beneficiándose de mi apoyo financiero sin intención alguna de incluirme en sus vidas. Su sentido de derecho había crecido tanto que Montserrat llegó a sugerir que les transfiriera la copropiedad de mi casa, para planificación de herencia, alegando que así me sentiría más tranquila en la vejez, pero ahora lo veía por lo que realmente era, un intento preventivo de apropiarse de bienes que no habían ganado y que no merecían. Concerté citas con profesionales legales bajo un nombre falso para que no hubiera registros en sistemas a los que pudieran acceder, asegurándome de que, cuando reescribiera mi testamento, fuera hermético y legalmente incontestable, incluso si intentaban impugnarlo tras descubrir que habían sido completamente excluidos. Cada reunión fortalecía mi determinación al darme cuenta de lo fácilmente que habían asumido mi sumisión, creyendo que sus superficiales muestras de preocupación bastaban para mantenerme dócil mientras orquestaban un futuro en el que yo sería borrada en cuanto dejara de ser útil. Recordé la vez que Esteban me dijo que dejara de comprarle regalos a Íñigo porque la familia de Montserrat ya le había dado todo lo que necesitaba. Y sentí la misma oleada de humillación que tragué aquel día cuando guardé los regalos sin abrir que había seleccionado con esmero durante semanas. Me habían reemplazado tan perfectamente que me preguntaba cuánto tiempo llevaban practicando el arte de mantenerme lo suficientemente cerca para explotar, pero lo bastante lejos para desecharme cuando les resultara conveniente, y supe que ya no podía darme el lujo de ser paciente con personas que veían mi existencia como un obstáculo para sus aspiraciones financieras. Transferí todas las cuentas de ahorros restantes a una nueva institución con protocolos de privacidad más estrictos, de modo que, incluso si Esteban intentaba acceder a mis registros como mi siguiente de kin, se encontraría con negativas y puertas cerradas porque había perdido todo derecho a mi confianza cuando ignoró mis llamadas desde el hospital. La traición de un hijo que ignora los ruegos de ayuda de su madre mientras disfruta de unas vacaciones financiadas por años de su trabajo es una crueldad tan aguda que no puede ser suavizada ni por el tiempo ni por disculpas, y me recordaba esto cada vez que la duda se asomaba mientras ejecutaba cada fase de mi plan. Ellos eligieron sus prioridades mucho antes de que yo eligiera las mías, y me negué a darles la satisfacción de creer que podrían manipularme con lágrimas o disculpas una vez que se dieran cuenta de que sus planes habían fracasado.
contraté a una empresa de mudanzas bajo otro seudónimo para empacar las pocas pertenencias que planeaba llevarme a mi nuevo hogar y les instruí que almacenaran el resto en una instalación segura bajo mi nuevo nombre para que Esteban y Montserrat nunca supieran dónde encontrar siquiera los restos de la vida que creyeron poder heredar. Finalicé la venta de mi casa a un comprador privado que aceptó completar la transacción discretamente, y sentí satisfacción al saber que las llaves que alguna vez creyeron que les pertenecerían estaban ahora fuera de su alcance para siempre. Era asombroso lo rápido que la vida que había construido para otros podía transformarse en una construida enteramente para mí cuando dejé de permitir que sus expectativas dictaran mis decisiones. Y me pregunté cuántos años de mi juventud desperdicié creyendo que el desinterés era la mayor virtud que una mujer podía encarnar. Ellos tomaron y tomaron sin límite, pero ahora aprenderían el dolor de no tener ya nada que tomar, y no sentía remordimiento porque la pérdida que experimentarían era una que ellos mismos invitaron al tratar mi amor como una mercancía en lugar de un regalo. Empecé a agendar consultas para comunidades de retiro de lujo y solicité solo las medidas de seguridad más altas disponibles porque quería asegurarme de que ni siquiera mi propia familia pudiera penetrar el santuario que estaba creando para mis últimos años. Habían pasado tanto tiempo viéndome como predecible que casi sentí lástima por el shock que sentirían cuando regresaran de sus próximas vacaciones y encontraran mi casa vendida, mis cuentas vacías y mi presencia borrada tan completamente como ellos me borraron de sus corazones. Organicé donaciones automáticas a organizaciones benéficas en las que creía, programándolas para activarse en las semanas posteriores a mi partida, de modo que, incluso si lograban rastrearme, no encontrarían nada más que la prueba de lo completamente que los había eliminado de cada plan y prioridad en mi vida. Su traición no merecía explicación ni confrontación porque el dolor que causaron no podía ser deshecho con palabras, y decidí que la respuesta más adecuada era el silencio acompañado de la pérdida irrevocable de todo aquello con lo que contaban heredar. Comprendí con amarga claridad que nunca temieron perderme como persona porque hacía mucho que me habían reducido a una red de seguridad financiera, mucho antes de que escuchara sus planes para mi muerte, y esa verdad endureció mi determinación de vivir el resto de mis años en una alegría a la que nunca serían invitados a compartir. Cada acción que tomé se convirtió en un acto de reivindicación, una declaración deliberada de que mi existencia no les pertenecía para ser gestionada, disminuida ni explotada. Y me sentía más fuerte con cada decisión porque ya no buscaba permiso ni aprobación de personas que hacía mucho tiempo dejaron de verme como familia. Me recordaba una y otra vez que no entenderían mis elecciones cuando descubrieran la verdad, pero su falta de comprensión ya no era mi preocupación porque habían perdido el derecho a mis explicaciones en el momento en que decidieron que el valor de mi vida solo se medía en términos monetarios. Cuando se completó el papeleo para mi reubicación, sentí que una determinación tranquila se asentaba en mi pecho porque sabía que la fase final de mi plan estaba lista para comenzar y no habría vuelta atrás una vez que cortara los últimos lazos que me unían a una familia que me había tratado como una molestia en vida y un trofeo en la muerte. La mañana en que finalicé la transferencia de mis fondos restantes a la cuenta privada se sintió como una victoria silenciosa porque significaba que cada yen que alguna vez consideraron su futura herencia ahora estaba guardado de forma segura donde ni Esteban ni Montserrat podrían acceder, sin importar cuán desesperados se volvieran cuando saliera la verdad a la luz. Revisé los documentos revisados por el abogado una última vez para asegurarme de que no hubiera ninguna laguna que pudieran explotar para impugnar mis decisiones, y le di instrucciones estrictas de mantener los cambios en confidencialidad y de negar cualquier consulta de quien reclamara lazos familiares conmigo. Su larga historia de derecho me enseñó que no aceptarían mis decisiones sin intentar manipularme o presionarme, y quería que todas las salvaguardas estuvieran en su lugar para asegurar que nunca pudieran alcanzarme ni deshacer la independencia que había recuperado a tan alto costo emocional. Programé una empresa de mudanzas bajo un alias para recoger mis pertenencias un día en que sabía que Esteban y Montserrat aún estarían de vacaciones, sincronizando todo tan perfectamente que regresarían a una casa vacía, sin advertencia ni explicación, porque quería que sintieran el mismo abandono repentino que me habían infligido durante años. Habían pasado tanto tiempo tratándome como una ocurrencia tardía que dudaba que siquiera se dieran cuenta de lo que había sucedido hasta que vieran el cartel de «vendido» afuera de la casa y descubrieran que sus llaves ya no encajaban en las cerraduras que asumían algún día serían suyas por defecto. Recordé cada momento en que Montserrat hablaba de las necesidades de su propia familia con más calidez y urgencia de la que jamás mostró hacia la mía,
Y no sentí culpa al asegurarme de que nunca se beneficiaría de nada de lo que yo había trabajado porque desde el principio dejó claro que su lealtad nunca se extendería hacia mí. La injusticia de esperar que financiara renovaciones para la casa de sus padres mientras me negaban incluso pequeñas solicitudes para visitar a mi nieto era una crueldad que me negué a pasar por alto por más tiempo, y permití que el recuerdo de esas humillaciones endureciera mi determinación mientras firmaba los contratos finales para mi nueva residencia. Elegí la residencia de lujo para adultos mayores no por sus comodidades, sino por sus estrictas políticas de privacidad y sus características de seguridad, porque quería garantizar que ni Esteban ni Montserrat pudieran encontrarme, aunque buscaran en todas las direcciones de la ciudad. Su historial de crueldad casual me mostró que veían los límites como obstáculos a superar y no como límites a respetar, y supe que la única manera de protegerme era desaparecer por completo de su esfera de influencia antes de que se dieran cuenta de lo completamente que los había superado. Organicé que toda la correspondencia futura fuera canalizada a través de la oficina de mi abogado para no tener que soportar nunca más la agitación emocional de ver sus nombres en cartas o escuchar sus voces en llamadas diseñadas solo para sacar dinero o simpatía. Me enfurecía recordar cómo Esteban insinuó una vez que yo era egoísta por no querer vender la casa antes para que pudieran usar el dinero en los gastos de la familia de Montserrat, y me recordé repetidamente que mi decisión de vender ahora no era por ellos, sino por mí y solo por mí. Me habían condicionado a creer que el amor era transaccional y que mi valor como madre dependía de cuánto podía sacrificar por su comodidad, pero ahora entendía que la única manera de recuperar mi dignidad era negarles el acceso a la vida que habían dado por sentada. Cada paso del proceso se convirtió en un acto de desafío contra los años que pasé reprimiendo mis propias necesidades para evitar conflictos, porque me di cuenta de que el silencio y la sumisión solo los animaron a ir más lejos, tomar más y desecharme más rápido una vez que ya no les fui conveniente. Coordiné con el personal de mi nueva residencia para mudarme discretamente bajo el alias que elegí, de modo que ninguna dirección de reenvío apareciera en registros oficiales, asegurando que incluso si Esteban o Montserrat intentaban localizarme mediante bases de datos públicas, solo encontrarían callejones sin salida. La crueldad de un hijo capaz de ignorar la hospitalización de su madre mientras gastaba su dinero en unas vacaciones con la familia de su esposa no merecía consideración ni perdón, y me recordaba esto cada vez que sentía el viejo impulso de explicar mis acciones o buscar su comprensión. Había pasado demasiados años creyendo que el amor requería dar sin límites y sin reciprocidad, y ahora entendía que mi supervivencia dependía de romper ese patrón destructivo antes de que consumiera lo último de mi fuerza y autoestima. Nunca volverían a saber de mí, y jamás les permitiría ver mi rostro ni escuchar mi voz porque el tiempo de las explicaciones había pasado y la única justicia que quedaba era el silencio de una mujer que finalmente se había elegido a sí misma por encima de la familia que la traicionó. Organicé donaciones automáticas mensuales desde mi cuenta privada a organizaciones benéficas que apoyan a mujeres en situaciones similares, encontrando consuelo al saber que el dinero que antes codiciaban sería utilizado para ayudar a otras a escapar de ciclos de dependencia y traición. Su traición me enseñó que los lazos de sangre no garantizan nada, y resolví que mi legado no se mediría por la riqueza que dejara para quienes me despreciaban, sino por la libertad que reclamé en mis últimos años como testimonio de mi propia resiliencia. Sabía que intentarían contactarme una vez que comprendieran el alcance de lo que había hecho, pero instruí a mi abogado para que bloqueara todas las llamadas, correos electrónicos y visitas, dejándolos enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones en el mismo aislamiento al que me condenaron cuando creyeron que yo era impotente. Cada documento firmado, cada cuenta cerrada y cada objeto empacado se convirtieron en un paso más hacia una vida en la que podría existir sin temor a ser utilizada, descartada o compadecida. Y me sentía más fuerte con cada decisión porque sabía que ya no vivía a la sombra de su sentido de derecho. Ellos eligieron su camino cuando me redujeron a una molestia en vida y a un trofeo en la muerte, y yo elegí el mío asegurando que nunca más se beneficiarían del amor y el trabajo que pasaron años menospreciando. La mañana en que Esteban y Montserrat regresaron de sus vacaciones se convirtió en el día en que su ilusión de control se desmoronó porque encontraron mi casa vacía de todo signo de mi presencia y descubrieron que sus llaves ya no abrían las cerraduras que siempre supusieron que algún día les pertenecerían por defecto. Instruí a la empresa de mudanzas para que no dejaran nada salvo un único sobre en la encimera de la cocina que contenía una notificación formal de la venta de la propiedad y una breve declaración de mi abogado informándoles que todas las futuras consultas sobre mis asuntos serían gestionadas a través de su despacho, sin contacto directo permitido.
Pasaron años convenciéndose de que mi lealtad y recursos eran infinitos, creyendo que podían extraer sin fin de la cuenta de mi paciencia sin jamás depositar respeto, gratitud o siquiera la decencia humana básica a cambio. Sabía que llegarían esperando encontrar su herencia imaginada intacta, lista para ser absorbida en sus planes de renovaciones, mejoras y lujos que no se habían ganado, pero en cambio se encontraron con un vacío tan deliberado como el silencio que soporté durante décadas. No me pasó desapercibida la injusticia de que una madre tuviera que reclamar su propio hogar a un hijo que trató su existencia como vivienda temporal para el futuro de su familia, y permití que el recuerdo de su sugerencia casual de reducir espacio antes de tiempo alimentara mi determinación mientras finalizaba cada salvaguarda legal y logística contra su interferencia. Alguna vez hablaron como si mis pertenencias ya fueran suyas, debatiendo qué conservar y qué vender después de mi partida, pero ahora comprenderían que mi vida y mi propiedad nunca les pertenecieron ni lo harían jamás. Recordé la humillación que sentí cuando la madre de Montserrat fue descrita como la verdadera abuela de Íñigo delante de mí en una reunión familiar, y utilicé ese recuerdo para fortalecer mi resolución de que ella nunca se beneficiaría del dinero y el esfuerzo que invertí creyendo que ayudaba a mi propia sangre. Organicé la cancelación de todos los servicios y suministros vinculados a la casa exactamente el día programado para su regreso, para que incluso sus comodidades más básicas se vieran alteradas por la realidad abrupta de su exclusión de mis planes. Su traición se agravó por el hecho de que no hicieron el menor esfuerzo por visitarme o siquiera llamar durante mi hospitalización, eligiendo en cambio disfrutar de unas vacaciones financiadas por años de mis sacrificios mientras yo luchaba por mi vida sola en una habitación estéril. Es una crueldad indescriptible cuando una madre se da cuenta de que vale más muerta que viva para los hijos que crió, y juré que nunca más tendrían la oportunidad de beneficiarse de mi existencia en ninguna forma. Transferí la titularidad de mis bienes restantes a un fideicomiso privado bajo el cuidado de mi abogado, asegurando que, incluso si intentaban impugnar mi testamento después, no habría un camino directo para acceder a la riqueza que creían que les correspondía. Eligieron su comodidad y conveniencia por encima de la mujer que les dio todo, y ahora sentirían el peso de sus decisiones en cada puerta cerrada, cada cuenta desconectada y cada intento sin respuesta de contactarme. Instruí a mi abogado que respondiera a cualquier consulta suya con un mensaje estándar indicando que había elegido vivir en privado y no tenía interés en restablecer contacto, una decisión definitiva y legalmente protegida contra el acoso o las apelaciones. Pasaron tanto tiempo creyendo que yo era impotente que dudaba que comprendieran de inmediato cuán completamente los había apartado, pero me preparé para su inevitable indignación y desesperación asegurando que cada punto de contacto estuviera sellado antes de que pudieran iniciar su previsible campaña de disculpas y manipulación emocional. Su sentido de derecho era tan profundo que imaginé que su primera reacción no sería el arrepentimiento ni la autocrítica, sino la rabia de perder acceso a recursos con los que siempre contaron sin considerar jamás al ser humano detrás de ellos. Me recordaba a mí misma todos los días que esto no era venganza por sí misma, sino un acto necesario de autopreservación, porque ningún amor podría reparar el daño causado por años de negligencia, traición y crueldad casual. Ellos habían tomado mi silencio como consentimiento para su explotación, pero ahora aprenderían que el silencio también podía significar una ruptura final e irreversible de lazos que ellos mismos ya habían desgastado hasta el límite mucho antes de que yo eligiera actuar. Cada detalle de mi partida había sido planeado para no dejarles margen de negociación, ninguna oportunidad de interceptar mis planes, ni posibilidad de presentar sus excusas ensayadas sobre por qué me habían tratado como desechable hasta que necesitaban algo. Habían subestimado la fortaleza de una mujer que había sobrevivido décadas de dificultades, viudez y soledad, solo para ser traicionada por la única persona en la que creyó que siempre estaría a su lado, y esa subestimación sería su ruina. Organicé que los pagos de mi pensión se redirigieran a la misma cuenta privada que mis ahorros, asegurando que hasta el más mínimo rastro financiero de mi existencia fuera invisible para ellos y no pudiera ser utilizado en ningún argumento legal sobre obligaciones familiares. Hablaban a menudo de sus sueños de renovar su futura casa, sin reconocer el hecho de que seguía siendo mi casa, mi esfuerzo y mi nombre en cada escritura y documento, y sentí satisfacción al saber que ahora tendrían que enfrentar su futuro sin la red de seguridad que habían dado por sentada. Hice una última donación al hospital que me cuidó durante mi enfermedad, escribiendo una nota de agradecimiento por su compasión, porque quería terminar mi vínculo con ese periodo de debilidad con un acto de fortaleza y gratitud hacia quienes me mostraron bondad cuando mi familia no lo hizo.
Cuando recibí la confirmación de que todas mis cuentas, propiedades y posesiones estaban seguras e inaccesibles para Esteban y Montserrat, sentí que una calma resuelta se apoderaba de mí porque sabía que había hecho todo lo posible para proteger el resto de mi vida de las personas que ya me habían quitado tanto. Su traición me enseñó que la familia no se define solo por la sangre, sino por la disposición a apoyarse mutuamente en tiempos de necesidad, y ellos fallaron tan completamente esa prueba que ya no lo reconocía como parte de mi vida ni de mi identidad. Me recordé que pronto enfrentarían las consecuencias de sus decisiones y que su realización llegaría demasiado tarde para deshacer el daño que causaron o recuperar el acceso que desperdiciaron durante años de negligencia y codicia. Las llamadas comenzaron a las pocas horas de su regreso, porque Esteban y Montserrat descubrieron la casa vacía de todo rastro de mi existencia y reaccionaron con un nivel de pánico que reveló cuán profundamente dependían de la fantasía de mi conformidad para sostener su futuro imaginado de herencia sin esfuerzo y privilegio inmerecido. Llamaron repetidamente a mi antiguo número, dejando mensajes de voz llenos de tonos ensayados de preocupación que sonaban vacíos tras años de su ausencia deliberada y negligencia emocional. Y no escuché ninguno de ellos porque ya había instruido a mi proveedor de servicios que desactivara la línea permanentemente antes de su llegada. Su traición se había agravado durante años de falsas promesas y amabilidades estratégicas que se disolvían en el momento en que creían que mi utilidad había llegado a su fin, y ahora su repentina desesperación no era más que la prueba de que su cuidado por mí fue transaccional desde el principio. Supe por mi abogado que se presentaron en su oficina sin previo aviso exigiendo información sobre mi paradero, elevando supuestamente la voz cuando se les informó que todas las comunicaciones debían ser por escrito y que mi decisión legal de cortar lazos era absoluta y no negociable. Pasaron tanto tiempo asumiendo que controlaban la narrativa de mi vida que no pudieron comprender la posibilidad de que yo hubiera actuado de manera decisiva sin su aprobación ni aporte. Y su confusión solo confirmó lo poco que alguna vez respetaron mi autonomía como ser humano. Fue una crueldad indescriptible darme cuenta de que las personas que crié con amor incondicional ahora estaban fuera de la puerta de un abogado discutiendo no por mi bienestar, sino por acceso a los bienes que creían que siempre les habían correspondido. Su sentido de traición estaba teñido de hipocresía, porque nunca consideraron como sus propias acciones, ignorando mis llamadas desde el hospital, vendiendo mis regalos, despreciando mis esfuerzos por involucrarme. Me habían excluido sistemáticamente de la familia por la que pasé décadas sacrificándome para mantener. Supe por un tercero que estaban diciendo a vecinos y familiares lejanos que yo estaba confundida o posiblemente experimentando un deterioro cognitivo en un intento de desacreditar mis decisiones. Una táctica tan predecible como insultante tras años de tratarme como irrelevante hasta que mis recursos estuvieron en juego. Estaban tan cegados por el sentido de derecho que no reconocieron cómo su trato desdeñoso había transformado a la mujer que antes veían como una proveedora pasiva en alguien capaz de cortar lazos con una precisión que no podían anticipar ni deshacer. Me negué a ser arrastrada de nuevo a sus manipulaciones porque sabía que sus súplicas de reconciliación no eran más que intentos apenas disimulados de recuperar el acceso a la riqueza que ya había redirigido a causas y comunidades mucho más merecedoras que un hijo. Y una nuera que me habían descartado en mi momento más vulnerable. La hipocresía de su repentina insistencia en la lealtad familiar después de años de tratarme como una carga era asombrosa, y me recordaba todos los días que sus palabras ahora no tenían peso porque sus acciones ya habían escrito la verdadera historia de sus prioridades. Recibía informes de mi abogado de que su situación financiera se estaba desmoronando rápidamente, ya que habían contado con mi casa y mis ahorros para cubrir sus crecientes deudas. Y no sentía satisfacción alguna en su lucha porque su sufrimiento era simplemente la consecuencia natural de las decisiones que tomaron sin tener en cuenta a la persona que alguna vez fue su red de seguridad. Es una profunda injusticia cuando se espera que un padre brinde apoyo interminable mientras no recibe más que exclusión, y juré que nunca más me permitiría ser arrastrada al papel de rescatadora para personas que veían mi amor como un recurso para explotar. Sus llamadas a la comunidad de retiro eran interceptadas y bloqueadas porque me aseguré de que mi nueva residencia mantuviera estrictas políticas de confidencialidad, y encontraba consuelo en saber que, aunque buscaran en todas las instalaciones de la región, no encontrarían rastro alguno de mí que perturbara la paz que había construido. Su creciente desesperación incluía mensajes enviados a través de conocidos en común suplicando que reconsiderara y alegando que Íñigo me extrañaba. Pero reconocí esto como otra manipulación más porque durante años me impidieron formar un vínculo significativo con él.
Me negué a dejarme influenciar por apelaciones a la culpa materna porque ahora entendía que la única manera de preservar mi dignidad y bienestar era mantener la distancia que había establecido, sin importar cuán fuerte protestaran o cuántos terceros reclutaran para suplicar su causa. Habían hecho un hábito de menospreciar mis aportes y de ignorar mi presencia mientras disfrutaban de los beneficios de mis sacrificios, y ahora aprenderían el dolor de ser ignorados a su vez al enfrentar las consecuencias de su propia indiferencia. Cada intento que hacían por contactarme era recibido con silencio o con negativas legales porque ya no les debía explicaciones ni acceso a la vida que había reconstruido de las ruinas de su traición. Y no sentía obligación alguna de aliviar su incomodidad después de años de cargar yo sola con la mía. Comenzaron a esparcir rumores de que yo estaba enferma y estaba siendo manipulada por terceros, pero esas mentiras tuvieron poco eco porque me aseguré cuidadosamente de que cada acción estuviera documentada y fuera legalmente defendible, sin dejarles base alguna para cuestionar mi competencia o mi derecho a la autonomía. Su hipocresía se revelaba en sus quejas privadas a amigos sobre perder su herencia, una frase tan reveladora de su mentalidad que confirmó todo lo que siempre sospeché sobre sus verdaderos sentimientos e intenciones. Me recordaba a diario que no había hecho nada malo al elegir la autopreservación por encima del martirio porque no era mi responsabilidad financiar el estilo de vida de personas que demostraron ser incapaces de gratitud o reciprocidad. Habían perdido cualquier derecho sobre mi amor y mis recursos en el momento en que trataron mi supervivencia como un obstáculo para sus planes, y ya no veía su sufrimiento como mi preocupación porque dejaron claro hace mucho que mi sufrimiento nunca fue el suyo. Cada barrera que había construido, legal, emocional y física, se mantenía como testimonio de la lección que aprendí demasiado tarde, que la devoción de una madre puede ser tanto su mayor fortaleza como su mayor vulnerabilidad cuando se entrega a quienes la ven como desechable. No volvería a ser desechable, y ellos no se recuperarían de la realidad de que la mujer a la que subestimaron los había eliminado de su vida tan completamente como ellos alguna vez la eliminaron de la suya. Las semanas posteriores a sus intentos fallidos de contactarme revelaron cuán rápido sus vidas cuidadosamente curadas comenzaron a desmoronarse porque habían construido su existencia sobre la suposición de que mi dinero siempre estaría allí para rescatarlos de las consecuencias de su gasto imprudente y sus crecientes deudas. Recibí informes de mi abogado de que sus pagos hipotecarios estaban atrasados y que las renovaciones que Montserrat había insistido en hacer en la casa de sus padres los habían dejado con préstamos de alto interés que ya no podían pagar sin el flujo de efectivo que, tan confiadamente esperaban de mi patrimonio. Su traición había sido tan completa y tan normalizada que ahora presentaban mi alejamiento como un acto de crueldad mientras se negaban a reconocer los años en que me dejaron sola y sin ser vista, salvo cuando necesitaban apoyo financiero. Me enfurecía saber que habían empezado a decir a conocidos en común que yo había sido manipulada por terceros y estaba tomando decisiones irracionales, intentando disfrazar su desesperación con falsa preocupación mientras seguían tratándome como un objeto que debía ser gestionado en vez de como un ser humano con agencia. Me recordaba una y otra vez que esta era la misma pareja que susurraba sobre mi partida pacífica, mientras disfrutaba de unas vacaciones financiadas por el trabajo de toda mi vida. Y me negué a dejar que su repentino pánico oscureciera la verdad de sus acciones pasadas. Comenzaron a vender artículos de lujo que antes ostentaban en las redes sociales, y cada venta era un pequeño recordatorio de que su derecho adquirido siempre se había construido sobre una base insostenible de mis sacrificios y su desprecio por el trabajo que los había hecho posibles. Organicé que una parte sustancial de mis fondos restantes fuera donada a organizaciones que apoyan a mujeres mayores abandonadas por sus familias porque quería que mi historia formara parte de una resistencia más amplia contra la silenciosa epidemia de explotación materna. Ellos lo dejaron claro con cada elección y cada palabra desdeñosa. No me veían como una madre, sino como un salvavidas que debía cortarse una vez agotada mi utilidad. Y finalmente fui yo quien cortó el lazo antes de que pudieran apretarlo hasta convertirlo en una soga. Su hipocresía se hizo aún más evidente cuando Montserrat empezó a contactar parientes lejanos alegando que yo estaba poniendo en peligro el futuro de Íñigo al retener lo que ella llamaba el legado familiar. Pero esos parientes poco sabían de los años en que fui excluida de eventos familiares e ignorada en tiempos de enfermedad. Es una injusticia incomprensible que una mujer que ha dedicado décadas a su familia pueda ser desechada como un recurso agotado, y encontré fuerzas al saber que ya no estaba dispuesta a soportar ese trato en silencio. Recibí confirmación de mi abogado de que intentaron impugnar mis disposiciones legales alegando un supuesto deterioro cognitivo,
pero cada documento había sido firmado con testigos y certificado médico, sin dejarles base alguna para revertir mis decisiones. Su enojo se hizo más ruidoso en su comunidad al darse cuenta de que no quedaban caminos para recuperar el estilo de vida al que se habían acostumbrado. Y no sentí placer alguno por sus dificultades porque hacía mucho que había desvinculado mi sentido de responsabilidad de sus elecciones. Me abandonaron cuando estaba más vulnerable y me dejaron enfrentar la enfermedad y la vejez sola mientras ellos buscaban comodidades financiadas por las mismas manos que ahora querían morder en su desesperación. Cada cuenta que cerré y cada activo que redirigí fue un acto deliberado de supervivencia y justicia porque sabía que sin esas medidas habrían seguido drenándome hasta el último recurso sin vacilar ni sentir remordimiento. Me negué a sentir culpa por priorizar mi bienestar tras décadas de haber sido instruida a priorizar el suyo, y me recordaba a diario que el amor de una madre nunca debe ser usado como arma contra su propia supervivencia. Sus súplicas pasaron de la ira a la desesperación y luego a la amargura, y vi con claridad que su amor por mí nunca fue amor, sino una actuación condicionada al flujo de dinero y apoyo que yo proporcionaba sin cuestionar. Ahora vivían en un pequeño departamento de alquiler, muy lejos de la casa espaciosa que planeaban renovar con mi dinero, y los vecinos reportaban que sus discusiones eran cada vez más fuertes y frecuentes a medida que aumentaban sus presiones económicas. La injusticia de ver a un hijo elegir a la familia de su esposa por encima de la madre que lo crió sola se agrava cuando ese mismo hijo culpa su ausencia por sus fracasos, y resolví no permitir que su narrativa contaminara mis últimos años. Me recordé que no había hecho nada malo al elegir la libertad sobre la servidumbre y que cada límite que ahora imponía era uno que debía haber impuesto años atrás, cuando su negligencia se hizo evidente. Ellos eligieron su camino con cada llamada ignorada, cada regalo vendido y cada conversación susurrada sobre mi muerte, y yo elegí el mío al negarme a dejar que esos momentos definieran mi valor o dictaran mi futuro. Las organizaciones a las que doné enviaron cartas de agradecimiento detallando cómo mis donaciones ya habían ayudado a decenas de mujeres a escapar de hogares abusivos o asegurar una vida independiente, y me reconfortaba saber que mi legado no sería una herencia familiar, sino un salvavidas para extrañas que lo necesitaban más. Trataron mi existencia como un obstáculo para su felicidad, pero convertí esa existencia en una fuerza para el bien que ya no podían tocar ni disminuir, y por primera vez en décadas, me sentí libre de sus expectativas. Cada semana que pasaba reforzaba la verdad de que nunca me vieron como familia, sino como un cajero automático cuyo saldo vigilaban más que mi salud, y no sentí necesidad de llorar la pérdida de una relación que hacía tiempo estaba vacía por la avaricia y el sentido de derecho. Me hicieron invisible en sus vidas mientras daban por sentado mi apoyo, pero ahora me había vuelto verdaderamente invisible de una manera que no podían deshacer ni perdonar, y su indignación no era más que el sonido de cadenas rompiéndose del cuello que intentaron atar. Los meses después de desaparecer de su mundo se convirtieron en un testimonio del poder de recuperar una vida reducida a la servidumbre, porque cada día que despertaba sin el peso de sus demandas me recordaba cuánto de mi existencia había sido consumido por su interminable necesidad de más. Supe por canales discretos que Esteban y Montserrat se vieron obligados a sacar a Íñigo de su costosa guardería privada porque ya no podían pagar las cuotas sin las inyecciones regulares de dinero que esperaban seguir recibiendo de mí hasta el día de mi muerte. Su traición se había normalizado tanto que incluso ahora describían mi retiro como abandono en vez de reconocerlo como la consecuencia de años en los que me abandonaron emocionalmente mientras consumían mis recursos sin vacilar ni agradecer. Es una crueldad inconmensurable cuando una madre se da cuenta de que su propio hijo la valora más muerta que viva porque la ve no como madre, sino como un balance esperando ser cobrado. Habían pasado tanto tiempo planeando un futuro financiado por mis sacrificios que eran incapaces de adaptarse a una realidad en la que yo existía completamente fuera de su alcance, y no sentía ninguna obligación de suavizar el golpe de su desilusión. Mi abogado me informó que su último intento legal de impugnar mi testamento había sido desestimado debido a la abrumadora evidencia de mi lucidez mental y mi cuidadosa planificación, y encontré consuelo al saber que incluso después de mi muerte no recibirían nada más que el silencio que se habían ganado. Comenzaron a pedir prestado a amigos y familiares lejanos bajo el pretexto de una dificultad temporal, pero a medida que se difundió la noticia sobre cómo me habían tratado, esas ofertas de apoyo se redujeron hasta que se quedaron enfrentando completamente las consecuencias de sus propias decisiones. Su sentido de la injusticia era asombroso en su hipocresía porque seguían hablando como si yo les hubiera hecho daño por gastar mi propio dinero en mi propia vida,
sin ver la ironía de acusarme de egoísmo después de años exigiendo que pusiera sus necesidades antes que las mías. Usé parte de mis fondos restantes para establecer becas para niños criados por madres solteras porque quería honrar las luchas que yo misma había soportado de una manera que me sobreviviera y beneficiara a quienes su gratitud no estuviera manchada por la avaricia. Cada transacción que alejaba mis bienes de sus manos se sentía como un acto de supervivencia más que de venganza, porque sabía que sin estas protecciones me habrían vaciado hasta no dejarme nada más que una tumba sin nombre y el recuerdo vacío de una vida vivida para otros. La injusticia de ser borrada de sus vidas en todos los aspectos menos el financiero me enseñó que la lealtad familiar no significa nada sin reciprocidad, y me negué a perpetuar el ciclo de explotación que había definido mi relación con ellos durante tanto tiempo. Supe por un conocido en común que Esteban había tomado un segundo trabajo para cubrir los gastos básicos mientras Montserrat había mudado a Íñigo a la casa abarrotada de sus padres después de que expirara el contrato de alquiler. Y no sentí satisfacción alguna por sus dificultades porque había desvinculado mis emociones completamente de sus circunstancias. Ellos eligieron tratarme como una ocurrencia tardía mientras esperaban que yo centrara mi existencia en su comodidad, y ahora aprenderían lo que significa ser realmente invisible para alguien a quien habían dado por sentado. Las organizaciones benéficas y los programas comunitarios que apoyé comenzaron a enviarme actualizaciones sobre las vidas que mis contribuciones habían cambiado. Y me di cuenta de que al ayudar a extraños había encontrado el sentido de propósito que mi propia familia me había negado durante años. Me recordaba cada mañana que no les debía nada, ni explicación, ni perdón, y mucho menos la riqueza que ya habían gastado en su mente antes de que mi cuerpo siquiera se enfriara. Me enseñaron con cada llamada ignorada y cada regalo vendido que mi presencia era una molestia y mi ausencia una oportunidad, y finalmente les di lo que querían al desaparecer de una manera que no les dejó ni una cosa ni la otra. Sus voces nunca más llenarían mi hogar de una calidez falsa, y nunca más escucharía las superficiales palabras de tranquilidad que enmascaraban cálculos sobre cuánto tiempo más podría vivir y cuán pronto podrían cobrar. Ya no los veía como mi familia sino como extraños que alguna vez ocuparon roles en mi vida que no supieron honrar, y el duelo que llevé durante años por su abandono se transformó en una tranquila liberación que nunca imaginé posible. Mis días se llenaron de clases de piano, trabajo voluntario y cenas tranquilas con nuevos amigos que me valoraban no por lo que podía dar sino por quién era, y me di cuenta de que incluso a los 71 años era posible comenzar de nuevo. Doné mis fondos restantes en mi último año para asegurarme de que ni un centavo pudiera revertir a ellos en la sucesión, y dejé instrucciones explícitas a mi abogado para que los notificara solo después de que todas las distribuciones se hubieran completado. Hacía mucho que habían perdido el derecho a llorarme antes de que me asegurara de que no tuvieran nada tangible que lamentar, y no sentí remordimiento por asegurar que mi último acto fuera de independencia y no de sumisión ante quienes alguna vez desearon mi muerte. Su traición me enseñó la lección más brutal pero necesaria de mi vida, que el amor sin respeto no es más que una correa diseñada para mantener a una persona en su lugar hasta que ya no se la necesita. Corté esa correa con cada firma y transferencia, y al mirar atrás a mis 71 años, sentí un sereno orgullo al saber que finalmente viví para mí, aunque fuera solo al final. La última fase de mi plan se desarrolló exactamente como lo había previsto porque cada cuenta, propiedad y documento legal había sido atado de tal manera que Esteban y Montserrat no tenían forma de impugnar ni reclamar ni una fracción de lo que durante años creyeron que caería en sus manos sin esfuerzo. Recibí confirmación de mi abogado de que todas las donaciones benéficas habían sido procesadas y todos los fondos transferidos completamente a programas que apoyan a mujeres mayores abandonadas por sus familias porque decidí que la obra de mi vida serviría a quienes comprendieran mi dolor y no a quienes lo causaron. Es una injusticia indescriptible cuando los sacrificios de una madre son tratados como derechos adquiridos y su amor como moneda a gastar hasta agotarse. Y me negué a permitir que mis últimos años fueran el final de una historia escrita por otros que no hicieron más que borrarme. Habían construido sus vidas sobre la suposición de que mi casa se convertiría en su casa, mis ahorros en su ganancia inesperada, y mi fallecimiento en su celebración, pero yo había reescrito el final para asegurarme de que la mujer que ellos habían descartado nunca se redujera a una simple transacción financiera. Su traición había sido tan constante y calculada a lo largo de años de rechazo casual y demandas no expresadas, que mi desapego no fue una decisión repentina sino el resultado inevitable de soportar demasiados momentos de humillación silenciosa. Organicé que todas las notificaciones de mi fallecimiento se retrasaran hasta que cada transacción financiera y donación estuviera finalizada,
Porque me negué a darles siquiera la satisfacción de usar el duelo como espectáculo para obtener simpatía o prestigio social. La injusticia de que se espere que mueras en silencio para que otros se beneficien de tu ausencia es una crueldad que solo comprenden quienes la han vivido, y yo había vivido lo suficiente para saber que nunca lo permitiría. Informes de conocidos confirmaron que Esteban y Montserrat se habían mudado a un apartamento estrecho, lejos del vecindario que alguna vez presumieron como su dominio legítimo, y que su hijo ahora estaba inscrito en una escuela pública después de años de educación privada que ya no podían costear sin acceso a mis cuentas. Habían susurrado sobre mi muerte como si fuera la solución a sus problemas, y ahora susurraban sobre mi desaparición como si fuera un escándalo, sin darse cuenta de que su comportamiento era el único escándalo digno de recordarse. Doné mis últimas joyas y reliquias a museos locales y organizaciones comunitarias porque quería que incluso mis posesiones físicas sirvieran a extraños antes que a personas que habían demostrado no ser dignas de mi confianza ni de mi legado. La hipocresía de su indignación por mis decisiones me resultaba casi cómica, porque eran las mismas personas que habían vendido mis regalos por dinero rápido y se negaron a visitarme en el hospital mientras disfrutaban de vacaciones financiadas por mis años de sacrificio. Alguna vez me llamaron egoísta por sugerir que podría gastar más de mis ahorros en mí misma, y ahora me llamaban cruel por haber hecho exactamente eso, dejándolos enfrentarse a las consecuencias de su propia irresponsabilidad financiera. Dejé instrucciones explícitas de que mi funeral fuera privado y asistido solo por el personal y voluntarios de las organizaciones que apoyé, porque ellos fueron quienes me dieron propósito en mis últimos años sin pedir nada a cambio. Cada decisión que tomé en esos últimos meses estuvo arraigada en la lección que aprendí demasiado tarde, que el amor sin respeto se convierte en una prisión, y el deber sin gratitud en una lenta muerte del alma. Ellos me habían reducido a un número en sus planes, y yo los había reducido a nada más que un capítulo cerrado en una vida que estaba decidida a recuperar antes de que terminara. Me recordaba a diario que no había tomado venganza, sino restaurado el equilibrio, porque las personas que me trataron como invisible ahora se encontraban excluidas de un futuro que creían garantizado. Ellos eligieron sus prioridades cada vez que se negaron a responder mis llamadas, cada vez que rechazaron mis ofertas de ayuda y en cada conversación silenciosa sobre cómo usar mi dinero después de mi partida. Y yo elegí las mías asegurándome de que mis últimos años fueran solo míos. La injusticia de una vida dedicada al servicio de otro solo para ser descartada cuando resultas incómoda me endureció hasta convertirme en alguien capaz de cortar lazos con una precisión que no deja espacio para el arrepentimiento ni para segundas oportunidades. Sus voces ya no resonaban en mi mente, su ausencia ya no pesaba en mi corazón, y sus problemas ya no tocaban mi conciencia porque finalmente acepté que mi existencia nunca fue realmente su preocupación. Cada cuenta que cerré, cada posesión que redistribuí y cada límite que impuse fue un acto de supervivencia en un mundo que castiga a las mujeres por vivir demasiado, dar demasiado y pedir demasiado poco. Ellos habían estado esperando que desapareciera de la manera que les resultara más conveniente, y yo desaparecí de la manera que los dejó solo con el vacío donde antes estaba su sentido de derecho. Me recordé a mí misma, mientras firmaba mis últimos papeles, que incluso a los 71, nunca es demasiado tarde para elegir la libertad sobre la obligación y la dignidad sobre el deber hacia quienes no lo merecen. Cuando mi abogada llamó para confirmar que cada detalle se había ejecutado a la perfección, no sentí tristeza, ni miedo, ni culpa, solo la tranquila certeza de una mujer que finalmente había escrito su propio final.